Amén. 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 Amén, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Feliz tarde, bendecida noche, hermanito Agustín. Seguimos estudiando la carta del libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 19. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Bueno, el versículo 19 lo vimos ayer, ya concluimos ya con el versículo 19, donde estuvimos hablando un poco y compartiendo cada uno sus opiniones acerca de la última parte del versículo 19, donde dice, y no seáis ásperos con ellas, y no seáis ásperos con ellas. Entonces, si no debemos ser ásperos con nuestras esposas, ¿cómo debemos ser? Suaves. Lo contrario de áspero es suave. Y la suavidad tiene que ver con el trato, con la manera como le hablas, como la manera como la tratas, todas las maneras como tú recibes y tratas a tu esposa debe ser un trato suave, según lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Es una manera de llamar a la esposa, llamarla de verdad, no es solamente proveyéndole lo que ella necesita, porque a lo mejor nos sacrificamos por nuestra esposa, por nuestra familia, para darle todo lo que necesita, pero olvidamos lo más básico, lo esencial dentro de las relaciones familiares y sobre todo con la esposa, que es el trato entre nosotros dos como pareja, como matrimonio. Entonces es importante que sigamos el consejo de nuestro hermano, el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde dice que debemos, ¿qué? ¿Cómo debemos tratar a las esposas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice el versículo? Sabiamente. Pero ¿cómo la debemos tratar? Como vaso. Como vaso más frágil. Como vaso más frágil, correcto. O sea, debemos tratarla como un vaso frágil, como un vaso de cristal. Y eso tiene que ver con la suavidad con la que la debemos tratar, no con aspereza. Cuando uno tiene algo de valor, cuando uno tiene un vaso que es muy costoso, uno no lo trata rústicamente, sino que uno lo trata con mucho cuidado. Entonces, hay que vivir con ellas sabiamente, ¿verdad? Dándole honor a la mujer y tratarla como vaso más frágil, como un vaso muy valioso, como algo muy valioso que tenemos. Y nosotros como esposos sabemos que nuestra esposa es lo más valioso que tenemos. Es nuestra ayuda idónea. Idónea tiene que ver que es la mejor ayuda que hemos recibido de parte de Dios. Por tanto, si es nuestra mejor ayuda, nuestra ayuda idónea es lo más valioso que podemos tener y por tanto tenemos que tratarla de la mejor manera, con la suavidad que ella se merece como esposas. A pesar de el carácter que pueda tener tu esposo. Sabemos que hay diferentes caracteres, ¿verdad? En la personalidad de las personas, pero tenemos que aprender a vivir con ellas, como dice el apóstol Pedro, sabiamente y tratarlas como vaso frágil. Si quieren hacer algún comentario sobre lo que vimos ayer, si no pasamos entonces al versículo 20 del capítulo 3 de Colosenses. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre no seáis ásperos con ellas o dejamos ya complementamos con esto? Correcto. Vamos con el versículo 20. Versículo 20 del capítulo 3 de Colosenses. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, ya le habló a las casadas, a las esposas, ya le habló a los maridos, ahora le está hablando a los hijos. Y los hijos, los que tenemos o los que tienen padres todavía, terrenales, siguen siendo hijos, a pesar de que puedan ser maridos o puedan ser esposas, siguen siendo hijos. Y si no tenemos nuestros padres terrenales, tenemos un padre en los cielos. Seguimos teniendo nuestro padre. Entonces dice el apóstol Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí se está refiriendo no solamente a Dios, se está refiriendo a tus padres terrenales, a los que te engendraron. Ahora dice, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Qué significa obedecer a vuestros padres en todo? ¿Qué es todo? Porque sabemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y cuando le habla a los hijos, le está hablando a hijos que van a leer la carta que le está enviando, que es esta carta a los colosenses. Entonces le está hablando a hijos cristianos. Le está hablando a hijos cristianos. Ahora, el hecho de que el hijo sea cristiano no necesariamente implica que el padre también sea cristiano, porque a lo mejor tu hijo puede ser, o el hijo puede ser cristiano
y los padres no necesariamente sean cristianos, mi caso. Ahora, si tú eres cristiano y tus padres no son cristianos, el apóstol Pablo aquí no está haciendo diferencia o está indicando de que tú tienes que obedecer a tus padres si son cristianos, pero si no son cristianos, no tienes que obedecerlos. Entonces, la obediencia es algo requerido de parte de un cristiano y sobre todo cuando tenemos padres. Los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Entonces, la obediencia es requerida de parte de Dios, porque el apóstol Pablo nos está indicando que es necesario que lo obedezcamos en todo. Ahora, ¿qué sucede si mis padres no son cristianos? Yo soy un hijo, soy menor de edad, tengo 15 años, mis padres no son cristianos, yo sí soy cristiano, yo tengo que congregarme todos los domingos y mis padres no quieren que yo me congregue porque ellos son de otra religión, entonces ellos quieren que yo vaya con ellos a la iglesia que ellos asisten. ¿Cómo hago yo para obedecer este mandamiento de obedecer a vuestros padres? Quisiera sus opiniones. Amén, hermanito. Bueno, partiendo de que primero obedeceremos a Dios antes que a los hombres, aunque los hombres, aunque tenemos como mandamiento honrar a papá y mamá y como un mandamiento con promesa, ¿no? Y nuestros días serán alargados en la tierra, serán buenos, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es donde yo me puedo centrar y bueno, con mucha sabiduría, con mucho respeto, hacer entender a nuestros padres que el camino que estamos tomando nosotros no es una rebelión contra ellos, ni mucho menos de hacerlos sentir mal a ellos. Yo esa conversación, Agustín, la tuve en su día con mis papás y ellos me dijeron que yo lo hacía por una rebeldía y yo tuve que tratar de explicar con mucho amor que no lo era, sino que era obedecer a Cristo Jesús, a nuestro Dios Padre y al Espíritu Santo antes que a todo lo demás, porque es el primer mandamiento que hay: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Fíjate en Hechos, lo que tú estás comentando, eso está en Hechos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Sabemos lo que pasó en el capítulo 4, en el capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 4 de Hechos, donde Pedro y Juan iban al templo, encontraron a un hombre que era paralítico, pidiendo limosna en la puerta del templo, llamada La Hermosa. Ellos le piden dinero a Pedro. Pedro le dice que lo que él tiene se lo va a dar, que no tiene plata ni oro ni plata, sino que lo que él tiene se lo da y en el nombre de Jesús lo cura. Pues esa curación llamó la atención de todo el templo, de todos los que iban al templo, porque todos los que estaban en el templo lo conocían, porque él tenía muchos años ya pidiendo limosna. Entonces, como alborota toda la ciudad, el templo queda alborotado, la gente empieza a seguir, a escuchar a Pedro y a Juan sobre la predicación acerca de Jesús. Los sacerdotes y los líderes religiosos se entran en celos y tratan de prohibirle a ellos de que hablen en el nombre de Jesús. Pero ¿quiénes eran los líderes religiosos? ¿Quiénes eran ellos? O sea, ante la sociedad, ¿cómo eran vistos ellos? Eran personas con autoridad. O sea, los líderes religiosos eran alguien que tenía autoridad. O sea, la gente los respetaba. El ser fariseo, hoy en día, claro, cuando uno escucha a Jesús, fariseo hipócrita, hablando así, uno ya como que le quita valor a lo que era el fariseísmo. Pero los fariseos eran personas respetadas porque eran los que velaban de que se cumplieran lo que era la palabra de Dios, igual que el sacerdocio levítico. Entonces, todos ellos eran los que velaban para que la ley se cumpliera y que el pueblo guardara la ley dada por Dios a Moisés. Entonces eran hombres respetados y que las personas tenían que obedecer. Era necesario obedecerlos. A pesar de que ellos se equivocaban muchas veces, a veces mandaban a cumplir, a hacer cosas que ellos mismos no cumplían, pero ellos eran los que guardaban o trataban de que el pueblo entendiera y guardara lo que eran los preceptos establecidos por Moisés hacia ellos. Entonces eran personas respetadas y había que obedecerlos. Era necesario obedecerlos. Y fíjense cómo le dicen ellos a Pedro y a Juan en el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen en el nombre o enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la orden que le da a estos hombres, sacerdotes, líderes religiosos de Jerusalén a Pedro y a Juan? Que no hablen en el nombre de Jesús. Fue una orden.
Como líderes religiosos, ¿cuál es el deber del pueblo? Obedecerlos, era el deber. El deber era obedecerlos, porque eran los líderes, los que guiaban al pueblo en las cosas de Dios, eran los que vigilaban para que el pueblo cumpliera con los mandamientos de Dios. Pero fíjate lo que le dice Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Entonces, ellos simplemente no le dicen, no te vamos a obedecer, no vamos a hacer eso, no lo vamos a hacer, hermano, no lo podemos hacer, no le dicen eso. Le dice, juzguen ustedes mismos. O sea, saquen sus propias conclusiones. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? O sea, ¿qué harían? Porque eran los que conocían a Dios, conocían la ley de Dios, conocían quién era Dios. Entonces, el mismo Pedro le hace la pregunta, juzguen ustedes mismos. ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? ¿A Dios o a ustedes? O sea, ellos mismos tenían que sacar su propia conclusión. Entonces, ellos, sin haber dicho nada, ellos mismos sacan su propia conclusión y dicen, bueno, hay que obedecer a Dios y no a los hombres, a pesar de que eran los que guiaban al pueblo, supuestamente. Dice, el versículo 20 decía, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Entonces, sucede más o menos lo mismo con nuestros padres. O sea, yo sigo siendo hijo. Dime, Alejandro. Me hiciste acordar el texto de el que no viene en pos de mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a sus hermanos, hermanas y familiares, no es digno de ser mi discípulo, claro. Entonces le damos el contexto como tú muy bien nos enseñabas hace ya un tiempo de que significaba amar menos. O sea, estamos hablando de que estamos amando primeramente a Dios sobre todas las cosas y que se refiere el texto de que es amar menos y no poner por encima de Dios a nuestros padres. Eso es lo que más o menos se conversaba. Y tampoco se trata de amar menos, se trata de amar más. Pero el amor por Dios debe ser mucho mayor, porque tú tienes que amar más a tus padres, eso, pero el amor por Dios debe ser mucho mayor, debe ser primero. O sea, Dios tiene que estar por encima siempre de todos nosotros, siempre, de cualquier hombre. Entonces, la situación que sucede, que sucedió conmigo también, porque yo también pasé por eso, mi familia toda católica, los únicos cristianos éramos nosotros, y hay personas que hasta dijeron que se avergonzaban de nosotros, que les daba vergüenza con la familia el hecho de que nosotros fuéramos de otra religión. O sea, eso lo llegaron a decir. Pero ¿de qué manera nosotros pudimos hacer entender a la familia, a mis padres, que estaba bien lo que estábamos haciendo? ¿De qué manera podemos hacerlo? O sea, ¿cómo convenzo yo a mi familia de que lo que yo estoy haciendo está correcto? Y eso tiene que ver con el comportamiento. O sea, el honrar, porque cuando vemos en Efesios, el apóstol Pablo complementa este mismo mandamiento que le está dando a la iglesia de Colosas. Él dice en el capítulo 6, versículo 1, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo hago yo para que mis padres y mi madre y mi familia pueda entender y pueda aceptar que yo esté en una religión diferente a la de ellos? Y tiene que ver con mi propio comportamiento como hijo, con mi propia vida como hijo. Entonces, yo tengo que cambiar como hijo. Yo tengo que ser un hijo mejor. Yo no puedo ser un hijo peor. O sea, yo por el hecho de que Jesús haya dicho, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a toda su familia y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No significa que yo voy a sacarle el cuerpo a ella, no quiero tratarlos a ellos, no voy a visitarlos porque no son cristianos, no me voy a juntar con ellos porque no son cristianos. Al contrario, mi deber como cristiano es ser mejor con ellos, es mejorar mi vida con ellos. Honrar, ¿qué significa honrar? Honrar es amarlos y obedecerlos, ayudarlos, apoyarlos, estar pendiente de ellos, darle el valor que les corresponde, el que tienen como tus padres, y que ellos lo sientan. No simplemente lo digas, sino que ellos lo sientan. Entonces, cuando tú estás pendiente de tu familia, de tus padres, de tu padre, de tu madre, ellos van a ver que tu vida
es diferente, pero para mejor y no para peor. Entonces ahí es cuando dices, yo quiero que todos mis hijos sean como él. Ojalá que todos mis hijos sean como él. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a llevarlos a los pies de Cristo. Es la manera. Tú le puedes predicar a tu familia sin necesidad de hablarles. Simplemente con tu vida lo puedes hacer. Y lo haces obedeciendo. O sea, la obediencia del hijo a su padre es requerida como cristiano. Dime, Alejandro, ¿qué vas a decir? Sí, claro, que me hiciste acordar también de un pasaje que Jesucristo les dice que ellos estaban invalidando la palabra del Señor diciendo que eso era corbán, la ofrenda que ellos tenían, ¿no? A Dios, y no estaban amando a sus papás y colocando a Dios de por medio, tampoco los extremos, o sea, no podemos decir que vamos a abandonar a nuestros padres porque Dios está de primero. Entonces caemos en el problema que Jesús acusó, que no es posible que sus padres estén pasando necesidad, estén realmente mal, porque tú le digas que esto es una ofrenda para Dios y no tengo dinero para ti. También eso hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. El honrar a padre y madre es un mandamiento que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, cuando le dio los 10 mandamientos. Fíjate que para Dios es tan importante el honrar padre y madre, que lo dejó establecido en las tablas de la ley, que le dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando tuvo 40 días allá en el monte hablando con Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice acá, entre los mandamientos, que es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, el honrar padre y madre es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese mandamiento? Según lo que dice el mismo texto. Para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te va a dar, o te va a establecer. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, él lo repite en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa, no es solamente un mandamiento, sino que ese mandamiento trae promesa. ¿Y cuál es la promesa? La que leímos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, para que tus días se alarguen. O sea, si tú quieres tener una buena vida, o una vida larga, una vida tranquila, una vida feliz, lo primero que tienes que hacer es honrar a tu padre y a tu madre. Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Si yo quiero que me vaya bien, ¿a quién tengo que honrar? A padre y madre. Sabemos lo que significa honrar padre y madre. Estar pendiente, respetar a tus padres, estar pendiente de ellos, ayudarlos, amarlos sobre todas las cosas. Amarlos sobre todas las cosas. Entonces es necesario honrar padre y madre. Cuando el apóstol Pablo acá en Colosenses, él simplemente dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor porque ya el Señor había dado ese mandamiento de que era necesario honrar a padre y madre. Es requerido. No es simplemente una decisión, algo que yo pueda tomar o no tomar. Yo tengo que obedecer, yo tengo que simplemente cumplir con lo que Dios me dice. Ahora, cuando me dice honra a tu padre y a tu madre, no me está diciendo que honra a tu padre y a tu madre cuando tu padre y tu madre sean buenos contigo, o cuando se hayan portado bien contigo, o cuando te ayudaron y cuando te sustentaron, cuando te dieron todo lo que tú necesitabas. Te dice honra a tu padre y a tu madre. No dice más nada, porque eso agrada al Señor. O sea que todo hijo tiene el deber de honrar a su padre y a su madre. Si la conoce, claro. Si no conoce a su padre o a su madre, va a ser difícil de honrarlo. Pero tiene el deber de honrar a su padre y a su madre, amarlos. Y el amor que uno debe manifestar por sus padres, si el padre a lo mejor no ha sido el mejor padre del mundo, a lo mejor no ha sido el padre que uno esperaba, pero igual tienes que amar. Jesús nos amó y no éramos las personas que Dios esperaba de nosotros, o no éramos lo más idóneos para ser amados. Nosotros no merecíamos el amor que Dios manifestó hacia nosotros cuando envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Fue un amor incondicional, ¿verdad?
unilateral, él decidió, tomó la decisión de amarnos. Igualmente, yo puedo tener un padre que a lo mejor no fue el mejor padre del mundo. A lo mejor tuvo sus defectos, pasaron cosas, quién sabe qué pudo haber pasado en la vida entre el padre y yo, o entre la madre y yo, o entre los dos, padre y madre y yo. Pero cuando entramos en el mundo, en el camino al cristianismo, ¿verdad? Empezamos a entender lo que es el verdadero amor, empezamos a entender lo que es el verdadero perdón y empezamos a practicarlo. Porque eso no se trata de lo que uno siente, no se trata de sentimientos, porque los sentimientos son engañosos, como dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces no puedo guiarme simplemente por los sentimientos, sino que tengo que guiarme por la razón. Y la razón me dice que yo debo amar y debo perdonar, así como Dios lo hizo por nosotros. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguien quiere comentar sobre los hijos? Activen su micrófono y lo pueden hacer, hermano Roberto. No sé si quiere decir algo para complementar. Hermano Roberto siempre tiene buenas enseñanzas. Todo lo que iba a decir ya lo dijiste. No, pero diga algo más, hermano, no importa. Lo que quiero recordar es que a veces la gente piensa o dice, pues este mandamiento es para cristianos o era para los judíos. Pero no nos olvidemos que Romanos 1:16 termina, ¿verdad? El 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, y la palabra que yo he hablado, esa la juzgará el día posterior. Eso es para todos. Si la gente no sabe que debe honrar padre y madre, eso no es problema de Dios. O sea, el que no es cristiano también tiene la obligación de honrar padre y madre. O sea, esos son mandamientos universales en el sentido de la palabra que es de Dios. Y sí, ciertamente son mandamientos tenemos para después todos, no decir, no, solamente como para no soy cristianos. cristiano, no tengo que honrar a papá y mi mamá. Me puedo portar mal, no tengo que obedecerles. Y eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver, es al revés. Solo eso quiero añadir. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que a veces los que no son cristianos, como no conocen la palabra de Dios, actúan de acuerdo a sus sentimientos, a lo que sienten. Entonces, yo he escuchado aquí mismo en Portugal, aquí, Pero van a ser juzgados. personas que han estado conmigo, que sus padres no han sido los mejores padres. Y me dice que, yo escucho una muchacha diciendo, jamás lo voy a perdonar por lo que hizo, cómo se portó conmigo. Entonces, hay hijos que llegan a decir eso a sus padres, jamás lo voy a perdonar, o no quiero verlo, no quiero saber nada de él, que él está pagando en vida lo que hizo. Hasta eso lo he escuchado yo de hijos aquí en Madrid. Y entonces, eso sucede porque realmente la gente no entiende lo que es el amor y el perdón, pues, de Dios. Entonces actúa por sentimiento, por lo que siente. Y a lo mejor tienen razón en sentir cosas negativas contra sus padres, porque si el padre te hizo daño o no te hizo nada bueno o hizo algo que a ti no te gustó, es normal que uno se sienta mal por esa situación. Pero uno cuando aprende estudiando la palabra de Dios y aprende sobre lo que es el amor, sobre lo que es el perdón, cómo Dios manifestó ese amor y manifestó ese perdón hacia nosotros, aprendemos también que si Dios me perdonó a mí, porque yo tampoco era ninguna joya, como dicen, no era nada bueno, no era bueno. Yo también tenía mis errores, también cometí mis faltas, como todos los seres humanos cometemos faltas, cometemos errores, unos más que otros, pero cometemos todos errores. Y si Dios tuvo misericordia de mí, Dios me aceptó, me perdonó, ¿por qué yo no hacer lo mismo? Y no se trata de lo que yo siento, se trata de la decisión que yo tome. Fíjese que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, él oró por los que lo estaban matando. Y él le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjese que los romanos lo mataron a Jesús en la cruz, pero los que buscaron la muerte de Jesús fueron los judíos, fueron los israelitas, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fueron el sacerdocio levítico de ese momento, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los representantes del sacerdocio, los fariseos,
todo lo que era el Sanedrín del momento, fueron los que incitaron a la muerte de Jesús, buscando mentiras o acusándolo de cosas que eran mentiras para poder condenarlo a muerte. Y entonces cuando uno lee Hechos capítulo 2, uno ve que vemos que los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio. Y los que estaban ahí reunidos en la fiesta de Pentecostés, ese día de la predicación del Evangelio, eran puros judíos, eran puros israelitas. Muchos de los que estaban ahí a lo mejor apoyaron la muerte de Jesús. A lo mejor muchos de los que estaban ahí estaban de acuerdo con que Jesús muriera. De que muchos de los que estaban ahí gritaron que sea crucificado cuando Pilato preguntó qué hago con este hombre. A lo mejor muchos dijeron crucifícalo y gritaron. Y fíjese lo que sucedió. Dice que ese día como 3,000 personas fueron bautizadas. O sea, como 3,000 personas fueron perdonadas de sus pecados en ese momento, ese mismo día. Y a lo mejor fueron de los que participaron. Bueno, el mismo Pedro lo dice. A este Jesús al cual ustedes crucificaron. Hablando del pueblo de Israel. Ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, fíjense cuánto es el amor de Dios, cuánto es el perdón, tan grande es el perdón de Dios, tan grande es el amor de Dios y la misericordia de Dios por nosotros, que la iglesia comienza con los que mataron a Jesús. Imagínense ustedes, hasta dónde llega el amor de Dios, hasta cuán grande es el amor de Dios. ¿Merecían ellos ser perdonados? No lo merecían. No merecían ser perdonados, merecían el castigo más duro que se le puede dar a una persona. Merecían el castigo eterno. Eso es lo que merecía esa gente que crucificó a Jesús. Pero Dios dijo no, porque yo los amo. Ahora, ese amor de Dios no era un amor que Dios sentía de corazón, no, era un amor que Dios decidió, Dios quería salvarnos. Dios tomó la decisión de amarnos. Y que esa decisión de amarnos, porque Dios no quería condenar al mundo, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y esa gente que mató a ese Hijo de Dios, al Hijo de Dios, fueron los primeros que entraron a formar parte del pueblo de Dios. Fueron los primeros que Dios perdonó. Entonces ahí es donde entendemos el amor de Dios. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo ese amor de Dios tan grande, yo entonces empiezo a reflexionar y digo, oye, pero es que mi papá no ha sido tan malo. Mi papá me hizo daño a lo mejor. O no fue el papá que yo esperaba. O mi mamá no fue la mejor mujer en mi casa. O no me trató como yo quería. O también me hizo daño. Quién sabe lo que me habrán hecho mis padres. Pero cuando yo entiendo que Dios me ama y que me amó a mí con mis defectos y que me amó a mí aunque yo no merecía ese amor, yo también tengo que practicar lo mismo, porque Dios también lo ama a él y la ama a ella, a tu mamá y a tu mamá y a tu papá. También los ama a ellos. Y Dios lo único que espera de ellos y espera de ti es que te arrepientas y vuelvas y vengas a los caminos de Dios. Y tú como cristiano, porque aquí el apóstol Pablo está hablando a cristianos, a hijos cristianos, tu deber es traerlos al camino de Dios. Y para eso, el primer perdón empieza por el tuyo, como hijo, como hija, buscándolos, ayudándolos, atendiéndolos, amándolos. Si tú no lo haces, nunca jamás van a venir a los caminos de Dios. Dios los va a recibir, pero el primer perdón, ya Dios los va a perdonar en el momento que ellos vengan. Pero el primer perdón que Dios requiere es el tuyo. Por eso dice, obedezcan a vuestros padres. O sea, es un mandamiento, y es un mandamiento con promesa. Si tú aborreces a tus padres, si tú no atiendes a tus padres, si tú no amas a tus padres, aunque tus padres no sean los mejores padres del mundo, no te va a ir bien en la vida. Porque te va a suceder lo mismo. Es un mandamiento con promesa. Y ese mandamiento con promesa no era solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros también. Entonces, se trata de tomar la decisión. A lo mejor tu mamá no es la mejor, tu papá no es el mejor, pero tú tienes que amar y tienes que perdonar y tienes que buscarlo y tienes que atenderlo y tienes que ayudarlo y tienes que estar pendiente de él y de ella. Ese es el deber como cristiano. Si no lo haces, entonces no digas, Padre, te amo, a Dios, porque es mentira. O sea, ama empezando por tus padres, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el Señor. O sea, es lo que agrada al Señor. Si a Dios le agrada que tú ames, obedezca a tus padres, entonces hazlo, porque a Dios le agrada. Entonces tus padres no son los mejores, pero tienes que hacerlo y tienes que aprender a hacerlo. Dime, Alejandro.
Estaba hace tiempo dando un estudio del libro del profeta Miqueas y me hiciste acordar del capítulo 6, porque en ese pasaje Dios les dice, capítulo 6 de Miqueas, versículo 13: por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comes y no te vas a saciar. Estarás abatido en medio de él, te vas a recoger, pero no te vas a salvar. Y todo este contexto que está hablando Dios es porque en el capítulo 7 le va a decir, en el versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa, porque su corazón está lejos de Dios. Y el profeta les dice, mas yo, el profeta Miqueas, voy a mirar a Jehová y voy a esperar en el Dios de mi salvación, y él sí me va a oír. No voy a ser como ustedes. Se levantaron contra su propia casa. Sí, exactamente. Fíjese lo que dice el proverbio, es correcto, hermano, gracias por tu comentario. Proverbios 1. El rey Salomón es el rey más sabio que hubo sobre la faz de la tierra, porque Dios le dio sabiduría para que supiera gobernar su pueblo. Dice el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ¿cuál es el deber del hijo? Dime, Pedro, ¿cuál es el deber del hijo? Escuchar al padre, ¿verdad? ¿Y qué significa escuchar al padre? Hazle caso a tu padre. Dice el capítulo 22, Proverbios 22. 22, no sé, consigo. El versículo 19, 23, perdón. Proverbios 23, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el beber y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, el que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Se ven casos, por lo menos aquí en Portugal y en Venezuela también, cuando visitamos los ancianatos, se ven muchos casos de los ancianos que están en esos sitios y están completamente abandonados. Los hijos los ponen ahí en un ancianato y los abandonan y se olvidan de ellos, no los visitan nunca. Me estuvo comentando una señora que llevé en el carro, ella trabaja en un ancianato aquí en Madeira, y es un ancianato caro que tú tienes que pagar mucho dinero para que tu papá esté ahí. Entonces son ancianatos privados. Entonces son personas que pagan para que su padre esté ahí, pero no los visitan, no están pendientes de ellos. Ella dice que los que están mejor ahí en los ancianatos, o la gran mayoría de los que están mejor ahí, son los que tienen Alzheimer, porque no se acuerdan de su familia, no se acuerdan de nadie. Porque la mayoría están abandonados, o sea, los hijos no lo visitan, no están pendientes de ellos, envejecieron, y para los hijos, cuando un padre envejece, se convierte en un lastre, se convierte en un estorbo, y se deshacen de ellos. Eso es lo que Dios está diciendo, no lo hagas, no hagas eso con tus padres. O sea, hónralos. Y tú tienes que honrar a tus padres hasta el fin de sus días. Aunque ya tú seas casado, aunque ya tú tengas tu propia familia, aunque ya estés fuera de la casa, tú tienes que seguir honrando a tus padres y obedeciéndoles, escuchando la voz de ellos. A veces menospreciamos a nuestros padres y no queremos escucharlos porque creemos que sabemos más que ellos, cuando nuestros padres tienen más experiencia. Porque la vida da experiencia, y que lo diga nuestro hermano Roberto Miranda, la vida hace que uno tenga más experiencia. Uno cuando tenía 15, 13, 15 años, uno creía que se las sabía todas, que el padre no lo entendía a uno.
y que el padre no sabía lo que estaba diciendo y que uno sabía lo que estaba haciendo y todo lo que... Hasta que uno llega a cierta edad también y se da cuenta de que el papá tenía razón, que si uno le hubiera hecho más caso a su papá o a su mamá, a lo mejor las cosas hubieran sido mejores y hubieran sido diferentes. Y eso no deja de ser, eso sigue existiendo ahora, antes y ahora sigue igual. O sea, tenemos que, aunque mi padre no tenga la educación que yo tengo, porque ellos sí pudieron darme la educación que ellos no pudieron, ellos son sabios, porque la edad da sabiduría. El vivir da sabiduría. La experiencia da sabiduría. Entonces tenemos que seguir escuchando a nuestros padres. Tenemos que seguir haciéndoles caso. Y sobre todo a nuestro Padre Celestial, que es el primero que tenemos que escuchar, que es el primero que tenemos que obedecer, que es el primero que tenemos que honrar, que tenemos que dedicarles toda nuestra vida, si es posible, a Él. No dejarlo nunca. Así como muchos hijos abandonan a sus padres, al Padre Celestial nunca debemos abandonar, pero y tampoco a nuestros padres terrenales, lógico. Pero es necesario que estemos pendientes de ellos siempre. Dígame, hermano querido, ¿tiene ganas de hablar? Te veo inquieto. No, ¿No? no se Sí, le oye. hermano Roberto. Dígame. No se le oye a Pedrito. No, lo que yo No, quiero tiene el decir, micrófono apagado, no quiero hablar. sí, lo que yo quiero decirle es que ahorita que ya estoy de viejito, una de las cosas que ustedes deben de hacer es honrar a sus padres en frente de sus hijos, porque la promesa es larga vida y que te vaya bien. O sea, tus hijos te van a honrar a ti. Si tú no honraste a tus padres, les diste mal ejemplo a ellos y ellos no te van a honrar a ti. Pero si tienes esa tremenda ventaja, poder enseñar a tus hijos por medio de tu ejemplo, no nomás a honrar padre y madre, a ser cristianos, ¿no? A servir a Dios, a obedecer a Dios. Ejemplos he dado, dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando les lavó los pies, ejemplos he dado. Amados unos a otros como yo os he amado. Y de esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos. Juan 13, 34 y 35, ¿verdad? Entonces es importantísimo, a cualquier edad que tengamos, que hagamos eso, ¿verdad? Ya como dicen proverbios, cuando tu madre envejezca, no la eches a un lado. En mi familia ni siquiera existió la posibilidad de pensar en una casita de ancianos, casa de ancianos para los viejos, ¿verdad? No, mamá, tú te vas a quedar con nosotros. Y pelearse, no, no, conmigo, no, conmigo, así. Debe de ser de esa manera. Es muy bonito entender que parte de nuestra cultura, y es una cultura, gracias a Dios, latinoamericana, latina, quizás hispana, y oriental también, es hasta cierto punto venerar a los viejos y cuidarlos, y los viejos se van y viven contigo hasta que se mueren. Y así debe de ser, así debe de ser, porque sí tienes razón, cualquier casa de ancianos que tú vayas es es deprimente de realmente ver eso, Amén. porque es muy triste. Es triste. Claro, ahí llega un momento en que quizás necesitan ayuda médica, ¿verdad? Enfermeras y otra cosa, pues ese es otro boleto, pero mientras se pueda, honrar padre y madre, independientemente, como tú dijiste, de su comportamiento, no tiene nada que ver con si se portaron bien o mal. Lo que tiene que ver es que tú hagas el asunto y dejes el ejemplo a tus hijos y los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. Así vas a poder verlo. La familia de mi primera esposa, que falleció, ella era la octava generación de la Iglesia de Cristo. Y la familia de mi esposa actual es la octava generación de la Iglesia de Cristo también. Las que pueden contar, ¿verdad?
Hay un local en una ciudad que se llama Bridgeport, en Alabama, que es un edificio chiquitito así, pintado de azul, que dice: aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Fecha de inauguración, 1806. ¿Verdad? Y es parte del museo del centro de la ciudad. 1806. Ojalá y pueda seguir así, que no se pierda esto. El resultado es ese. Por eso los ancianos deben tener hijos creyentes, no acusados de disolución, que gobiernen bien su casa, ¿no? Que sean ejemplo a los demás. Eso es maravilloso, no se puede hacer. Amén. Amén. Hermano querido, queremos escucharlo. Pero hermano querido, Carmen, que gente por aquí, ven para acá, Roma. Bueno, llegó una gente allí, están haciendo mucho. El pasaje allí en Colosenses me gusta mucho la manera como lo dice, a diferencia de como lo dice en Efesios, porque en Efesios dice obedecer a padres, esto es justo, pero acá en Colosenses dice porque esto agrada al Señor. Y me gustó mucho la explicación, ¿verdad?, que diste sobre el significado porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Porque ya Dios en otras ocasiones lo ha mandado, lo ha pedido. Eso era algo que yo siempre me preguntaba eso cuando leí ese pasaje, pero bueno, ya gracias a Dios ahorita pude entender eso mejor. Y bueno, casualmente ayer estuvimos tratando un caso, y bueno, tenemos varios casos en la iglesia de jóvenes cristianos y con años en la iglesia, no jóvenes con poco tiempo en la iglesia, que tienen ese problema de honra hacia sus padres, que deshonran y son desobedientes por motivos que probablemente tienen razón, pero independientemente de eso, estamos estudiando con ellos, pues, y haciéndoles entender que independientemente de que lo que haya pasado con ellos en la infancia, pues ellos son llamados al perdón, a la obediencia y a la honra, ¿ok? Y bueno, también recuerdo mucho la escritura cuando apareció Juan el Bautista, que una de las cosas que él vino a hacer fue volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, pues, ¿ok? Por la distancia que hay o la separación que hay, y yo creo que en este tiempo eso es más fuerte, hay más distanciamiento y hay más separación, ¿verdad?, entre los padres y los hijos, la tecnología, el modernismo, el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día los padres y los hijos están más alejados. Y bueno, tomando también un poco en cuenta lo que decía Roberto de la oportunidad que tenemos la oportunidad de honrar a nuestros padres en presencia de nuestros hijos, para que en este caso ellos lo vean. Y bueno, a mí me ha tocado enseñar o hablar a la iglesia públicamente sobre este mandamiento de honrar a los padres. Y así como me está tocando ahorita en esta reunión, que debe estar mi mamá o mi papá por allí conectados, o sea, no es fácil, pues, no es fácil en público. O sea, yo siempre trato de honrarles, pues, y de obedecerles independientemente en todo, como dice en todo es en todo, pues. Y eso a Dios le agrada. Y también pensaba, cuando hablaba, hermano, no sé si hay una relación, no sé si Roberto nos podría de repente explicar un poquito, si hay una relación entre, o sea, cuando obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿verdad?, con humildad, es también más fácil para nosotros y más posible para nosotros obedecer a Dios como nuestro Padre Celestial. Y viceversa también, cuando obedecemos a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que somos humildes y sumisos, va a ser más fácil obedecer a nuestros padres terrenales. En este caso, no sé si hay alguna relación en eso, si estoy equivocado o hay que orientar un poco más en ese punto. Ese es mi aporte. Disculpen que ando ahorita en un lugar en donde es un poquito complicado, pero sí estoy escuchando. Okay. Está bien, hermano. Gracias, hermano. Dios bendiga. Entonces, hermano Roberto, si quiere contestarle al hermano Pedro.
acerca de eso. No le puedo contestar directamente, pero sí pensé ahorita en una anécdota específica que sí me gustaría contarles, que sucedió hace unos 35 años. Estaba yo predicando en una campaña en México y llegó una muchachita con unos 15 años. Dijo, quiero hablar con usted. Le dije, sí, dígame. Me dice, yo me quiero bautizar. Y le dije a mis papás que me quiero bautizar y me dijeron que si me bautizo aquí en la iglesia de Cristo me van a echar fuera de la casa, me van a correr. ¿Qué hago? Y yo le leí lo que dice Hechos 4 y 5, ¿verdad? Y le dije, tú tienes que tomar esa decisión. Y le leí también Romanos 8:28. O sea, Dios está de tu lado. Él te va a proteger. Si tú crees en Él, haz lo que tú pienses que es. Él te está probando la fe. Entonces ella se fue un ratito y luego regresó. Un rato después dijo, quiero bautizarme de una vez. Y se bautizó. La bautizamos en ese mismo día. Y sabemos que regresó a su casa. No la corrieron. No le dijeron que le iban a correr, pero no la corrieron. No pasó nada. Y ahora han pasado unos 30 y tantos años y ella está casada con un hermano que es anciano de la iglesia. Ya tiene hijos y nietos, ¿verdad? Está en una congregación donde tiene 4 ancianos, 6 diáconos, ¿verdad? Unos 120 miembros y está haciendo un buen trabajo. Dios está de nuestro lado, hermano, en ese sentido. Y contestando la pregunta de Pedrito, pues realmente en Efesios es cuando dice que cuando está hablando del matrimonio, está hablando de toda la familia, porque el capítulo 6 sigue con la familia. Y dice que realmente está hablando de la iglesia. La iglesia es una familia, ¿verdad? Si relacionas Efesios 5 con 1 Timoteo 3 y con Tito 1, todo encaja, todo embona. Entonces, obedecer a tus padres aquí en la tierra, ¿verdad? También lo dice 1 Juan, si amas a tu hermano aquí, a quien ves, ¿verdad? Si no amas a los que tú ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? ¿No? El amor a tus padres, el respeto a tus padres, la obediencia a tus padres es una sombra de la obediencia y nuestro respeto y nuestra relación con Dios. Nuestra relación es íntima con Dios, ¿no? Abba Padre. Abba Padre le podemos llamar. Hay varios hermanos que cuando oran le dicen a papá, papá, dicen a padre, dicen papito. Sí, me está fallando el internet y la cabeza. No, pero sí se escucha. No sé si estoy escuchando bien. La Ok. cabeza no, hermano. Puede ser internet, pero No. la cabeza no le está fallando. Dice Pedrito que se oye entrecortado. No, a lo mejor puede ser internet del que a lo mejor se falla en algún momento y entonces se escucha intercortado. Porque Pero sí se está escuchando bien. Yo lo estoy escuchando bien. sí, se está escuchando bien. Ok. Amén, hermanito. Sí, me hiciste acordar de otra cosa, El mío sí Agustín. está malo hoy. Sí, Dime, Fidel, queremos escucharte. El mío está malísimo, hermano. El tuyo. No, pues El se escucha bien, mío chamo. se sale y entra cada ratico. O sea. Ah, ok. Sí, mira, vuelvo y te repito, la situación de honrar a los padres es, primeramente, es algo de familia, hermano. Comenzando por la familia. Ya eso es estatuto familiar. Parte que está en la palabra del Señor, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Si nosotros somos buenos padres, buenos hijos, vamos a ser buenos padres. ¿Ok? Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos que darle ese amor para que ellos, porque el que siembra, ¿cómo cosecha? Si tú siembras, debes cosechar. Y eso es parte de la enseñanza
así no sea cristiano, pero eso debe ser parte fundamental en la familia. Como tú dijiste al principio, que debemos ¿qué? Obedecer. ¿Qué debemos hacer? Dar testimonio. Nosotros, ¿cómo damos testimonio a nuestros hijos? Para que ellos sean también buenos padres. Entonces, de ahí partimos. Pero sí, la palabra es muy clara. El mandamiento con promesa. Debemos enseñarlos en familias disfuncionales como esta era y esta época en este mundo. Se ha proliferado muchas familias disfuncionales donde ni siquiera cuando me preguntan, pero bueno, ¿a quién voy a honrar? ¿A quién voy a honrar? Si tengo un padre ausente, una madre ausente, son gente, ¿a quién voy a honrar? ¿A quién? A la persona que me crió. Esa es otra cosa. Cuando vemos esas familias disfuncionales, esas familias que se dedican a trabajar, padre y madre trabajando, y le dejan le dejan a los hijos ¿a quiénes? A las nanas, a las personas que lo crían. Entonces, eso también nosotros debemos fomentarlo. Creo que es el próximo versículo que viene. Pero sí hay que fomentarlo. Hay que fomentarlo en la iglesia, hay que fomentarlo a quien está al lado nuestro, hay que fomentarlo con nuestro comportamiento, a nuestros padres. Eso es importantísimo. Porque eso, inclusive eso lo estábamos hablando esta mañana. Lo que está pasando con nuestros hijos en las congregaciones. Hay mucha discordancia con lo que nosotros, como los predicadores de la iglesia, tenemos hijos que no nos honran, inclusive nos deshonran con su comportamiento, y que somos tildados en las congregaciones, somos tildados, y eso nos desanima. Parte también de lo que es la parte de esa obediencia de los hijos. Está inclusive partiendo de dónde, de cuando somos chiquitos, cuando los niños son chiquitos, ¿qué hacemos? No te pares, no esto, no lo otro, se le mete el pellizco al muchacho para que no se enamoran de Cristo. Y al no enamorarse de Cristo, apenas cumplan una edad que ellos puedan, se van de la iglesia. Se van de las iglesias. Nosotros tenemos que fundamentar bases sólidas en las congregaciones desde pequeños nuestros hijos, porque eso está pasando en las congregaciones, ¿no? Somos muy severos en toda la parte desde pequeño. Siéntate, no hables, no esto, no lo otro. Y cuando llegamos a ver, tenemos niños, tenemos adolescentes que lo que quieren es huir de la iglesia. Se rebelan. Es que el problema es que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Bueno, no, pero Jesús era el mejor ejemplo que podía existir. Y Pedro se rebeló, Judas se rebeló. Sí, siempre va a suceder. Es normal. Lo que dice el hermanito Roberto es cierto, que su familia inclusive le dijo que estaba loco. Jesús ya está loco, no toma tiempo ni para comer. Sí, pero nuestro primer ministerio es la familia, hermano. Eso es parte importante, el matrimonio, la familia, no la iglesia. Entonces, Dar ejemplo, pero no garantiza, pero hay que hacerlo. No lo garantiza, eso es correcto, no lo garantiza. Pero sí ayuda mucho. Bien. Entonces, amados hermanos, si ustedes quieren agradar al Señor, según lo que dice este texto, ¿qué debemos hacer? Obedezcan a vuestros padres. Y eso tiene que ver con honrar a sus padres. Entonces, yo no agrado al Señor, yo no voy a agradar al Señor, no voy a ser agradable al Señor si yo no cumplo con esto, si no cumplo con el amar a mis padres, obedecer a mis padres, honrarlos. Entonces es necesario. Y como dije antes, no se trata de lo que yo siento, porque yo puedo sentir muchas cosas. O sea, el corazón es engañoso, el corazón puede sentir muchas cosas. Se trata de lo que yo decido hacer. Si yo decido amar, voy a amar. Si yo decido perdonar, voy a perdonar. Pero si yo no lo decido, no lo voy a hacer. Es necesario decidir. Y un consejo para los jóvenes o las jóvenes que están acá conectados. Cuando usted se vaya a casar,
con alguien, vea si es un hombre, cómo trata a su mamá. Y si es una mujer, cómo trata a su papá. Porque así lo va a tratar a usted. De esa misma manera. Entonces es importante ver eso. O sea, es Como dice importante ver eso. Fidel, que vean la maleta. Que vean la maleta. O sea, así como trata a su familia, te va a tratar a ti. Padre. A sus padres, te va a tratar a ti. Si él tiende a abandonar a su papá o a su mamá o olvidarse de ellos, eso también te va a suceder a ti. Entonces hay que tener cuidado. Cuando llegamos a Cristo, esa mentalidad tiene que cambiar. Esa mente tiene que cambiar. Ya tenemos que ver las cosas distintas. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó. Ya todo lo viejo pasa. Tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores familias. Pero solamente en Cristo. Cuando aprendemos sobre el amor de Dios, sobre el perdón de Dios, lo que hemos estado comentando. Entonces es necesario estudiar cada día la palabra de Dios, aprender de Dios, conocer el amor de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, como es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo demás viene solo. Yo tengo que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente. Porque el problema de los jóvenes, como tú dices, Fidel, es eso, que no aman a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, uno no se va de la iglesia. Uno respeta a sus padres, uno obedece a sus padres, uno honra a sus padres, uno hace la voluntad de Dios. Pero es cuando ama a Dios. El problema es que no le enseñamos a los jóvenes a amar a Dios, y ese es el problema. Le decimos, tú tienes que ir a la iglesia porque es necesario, porque es un mandamiento de Dios, punto. Y tienes que hacerlo. O sea, eso lo imponemos. Pero no les enseñamos el amor de Dios y que ellos voluntariamente lo quieran hacer. Dios no quiere personas que vayan obligadas a nada. Ya ni siquiera Dios obligó a Adán y Eva a hacer su voluntad. Dios simplemente les dijo, mira, hagan esto, hagan aquello. Ya, y vendrán consecuencias si no lo hacen. Pero Dios no obligó a nadie. Dios simplemente les enseñó. Y eso es nuestro deber, enseñar el amor de Dios y que ese amor de Dios crezca en el corazón de los jóvenes. Y si ese amor de Dios crece en el corazón de los jóvenes, jamás se van a ir. Es como la hermana que estaba comentando, el hermano Roberto, con 15 años, ella tomó la decisión. ¿Por qué? Porque alguien le enseñó sobre el amor de Dios, ella comprendió el amor de Dios. Si no fuera por eso, ella jamás se hubiera bautizado, porque ella iba a poner una balanza, que me van a botar de la casa, ¿qué hago? Y ella decidió amar a Dios antes que, o sea, hasta perdiendo hasta la posibilidad de estar en su casa, de que lo botaran de su casa, pero ella prefirió obedecer a Dios antes que los hombres. Y eso tiene que ver con el amor de Dios, conocer a Dios. No sé quién le predicó, no sé qué fue lo que le enseñaron a ella ese día, pero ella lo comprendió. Por lo visto lo comprendió porque hasta ahora, como usted dice, permanece fiel a Dios. Y hasta ejemplo para los demás. ¿Otros comentarios que quieren hacer? Alex quiere decir algo. Alex. Buenas tardes, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Me estaba acordando de una vez cuando mi hijo estaba empezando a escribir, estaba como en primer grado. Allá en las escuelas en Venezuela, las maestras le ponen a hacer una tarjeta para el Día de la Madre. Siempre los niños hacen su tarjeta el Día de las Madres. En Venezuela las maestras le ponen a hacer esto. Entonces venía mi hijo, estaba como en primer grado y llegó mi hijo con una tarjeta del Día de las Madres y con su letra que poco se entendía, pero la tarjeta decía, feliz Día de la Madre. Mira, mamá, cuando yo me case, usted se va a ir a vivir conmigo y usted va a estar a mi lado hasta que esté viejita. Entonces yo guardé la tarjeta, siempre guardé la tarjeta de mi hijo, ya mi hijo adulto. Yo le digo, mira, aquí tenemos una tarjeta. Tú dices que cuando tú te cases, tú me vas a llevar a ir a vivir contigo hasta que yo esté viejita. Dijo, mamá, cónchale, por favor, ahí tenía 5 años. Ahí tenía 5 años. Nada más, por favor, vamos a reconsiderar el asunto. Pero de verdad que le doy gracias a Dios porque mi madre, yo siempre fui el sustento de mi madre, siempre fui el sustento de mi madre. Y de verdad que aún hoy día el único que es sustento de mi madre
es mi hijo, de los nietos, es decir, un nieto que vele por mi madre es mi hijo. El resto ella tiene muchos nietos, pero mi hijo es el que siempre está pendiente de su abuela. Yo pasé por situaciones muy difíciles con mi madre cuando ella estaba joven, porque incluso el divorcio de mis padres fue por el adulterio de mi madre, y entonces yo pasé por situaciones muy difíciles con ella, pero gracias a Dios, cuando llegué a Cristo, el Señor limpió mi corazón, y a la primera que llevé a Cristo fue a ella. Hoy pues somos hermanas y yo estoy muy atenta a ella con sus 90 años, de que no le falta el vino, no le falta el jugo o el vino, porque le compro la Sagrada Familia, el pan sin levadura, para que ella esté muy, muy, muy pendiente los domingos de estar tomando la cena del Señor, porque está muy viejita, pero es una mujer muy lúcida. Pero gracias a Dios veo en mi hijo ese ejemplo de su nieto, es el único que está atento de ella, que qué le falta, la medicina, la comida. De verdad le doy gracias a Dios por todo eso. Muchas gracias. Hermana, usted sembró bien. Usted está viendo ahorita la cosecha. Amén. En Cristo podemos volver a mover la tierra y que la cosecha de buen fruto, pero en Cristo. Aunque hayamos sembrado mal antes, en Cristo podemos volver a mover la tierra y que la tierra produzca buen fruto. Eso es importante. Por eso es que en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Todo es nuevo. Así que practiquemos la voluntad de Dios. Obedezcamos la voluntad de Dios. Conozcamos sobre todo el amor de Dios. Enamorémonos de Dios. Dime, Pedro. Parte de eso era lo que estábamos compartiendo anoche con una familia que estuvimos trabajando tarde, pues, o sea, se puede nuevamente volver a sembrar. O sea, es posible preparar la tierra nuevamente, recoger lo que no, y volver a sembrar. Pero Dios da oportunidad nos da la oportunidad de volver a comenzar, sea como hijos o como padres, o bueno, como viene diciendo todo el contexto, como esposo o como esposa, pues, ahí siempre la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa parte me llama mucho la atención. Eso, ¿no? Ese es muy buen tema, Pedrito. Ese es muy, muy buen tema, sobre lo que es la siembra, ¿no? Porque realmente, ¿cómo comienza un sembrador? Con pico y pala. Pero a medida que vas agarrando experiencia, a medida que te vas nutriendo tú de conocimientos, por supuesto, vas a tener mejores herramientas para la segunda cosecha, porque la tierra, acuérdate que es fértil durante un tiempo y viene la siega y después vienes a recoger. ¿Qué pasa? Una vez que ya tienes herramientas para la próxima cosecha, vas a arar de otra manera para tener mejores frutos, para tener mejor cosecha. Entonces, eso va a ir dando la experiencia a través del pasado del tiempo y a través de lo que tú te nutres con la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Cada vez las cosechas van a ser mejores. ¿Por qué? Porque vas a ir sacando las herramientas viejas que utilizabas y vas a utilizar nuevas herramientas. Estas nuevas herramientas nos permiten a nosotros tener mejores frutos, mejor cosecha cada vez que tengamos que sembrar. Ok, hermanos. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Fidel. Hermano Howard. Habla, Howard. Queremos escucharte. Como hijo obediente. ¿Qué eres? El único varón de la familia, aparte del papá. Rodeado de puras damas, puras chicas. ¿Te oye allí? ¿Te oye? Más o menos medio entrecorta la voz. Si quiere apagar la cámara para ver si se mejora la señal. Ah, ya. ¿Habla ahora? Ahí se escucha mejor.
Ah, ya. No, sí, me gustó mucho el estudio de hoy. No sabía que estaban estudiando Colosenses. Sí, yo pensaba en que, bueno, sí, siempre es bueno estudiar estos versículos porque nos recuerdan, ¿verdad? Digamos, las cosas que realmente son más importantes en la vida. Digamos que nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Que son cosas que a veces se nos tienden a olvidar con los quehaceres de la vida, con el trabajo, con tantas cosas que nos distraen, ¿no? Y pensaba que es fácil amar a padres que te tratan bien, que te aman, que te comprenden. También es fácil amar a tu esposa que está bien contigo, pero cuando tienes padres que tal vez no son eh, de la misma creencia que tú, como mencionabas tú, Agustín, o cuando tienes tal vez una esposa que te fue infiel, tal vez, o, o tienes un esposo que te fue infiel y son cosas difíciles de la vida, ¿no? Que se pueden afrontar en determinados momentos y que se viven dentro de la iglesia. Y creo que lo que el cristiano tiene que estar preparado es para estas cosas difíciles, ¿no? Para estas cosas que realmente es donde se requiere mucha sabiduría, donde se requiere que entendamos bien el amor de Dios y que podamos nosotros, ese amor de Dios, reflejarlo en los demás, para amar a nuestros padres, para amar a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos defraudan, perdonar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos por sobre todas esas cosas malas que puedan hacer, ¿no? Que por encima de todo esté el amor de Cristo en nosotros y que nosotros podamos reflejar ese amor de Cristo, ¿no? Creo que eso es lo más importante, nosotros aprender eso, porque las cosas difíciles de la vida se van a presentar, las pruebas, todas estas cosas de familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Entonces, es bueno siempre estar reflexionando en esto, hermanos, que estemos preparados, no separarnos nunca de Cristo para que el amor de Cristo podamos nosotros entenderlo y aplicarlo en todas las situaciones de la vida. Eso, mis hermanos, quería opinar yo. Amén. Nuestro hermanito Amblius, no sé si quieres decir algo, que es el más joven que tenemos aquí conectado. Amblius. Ok. Aló, Aló. ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Me gustó el estudio del día de hoy, me nutrió mucho estudio porque no es más que todo que respetar a los padres terrenales, sino a Dios que está en el cielo, pues. Amén, así es, Amblius. Eso es. Importante que te conectes siempre para que vayas aprendiendo de la palabra de Dios, vayas creciendo también espiritualmente y Sí, vayas hermano. comprendiendo cosas que a veces no comprendemos cuando no conocemos la palabra de Dios. Dime, Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí. Amblius. Amén, hermanito. No, nada, Agustín, aquí escuchando y bueno, gracias al Señor por este momento de la palabra de Colosenses 3:20. Muy bueno. ¿Algún otro hermanito, algún otro comentario? Hermanito, Hermana Inés, vamos a escucharla. Hermana Inés. hermanito Roberto Linares, si está por ahí. Roberto. Marlon Linares. Álvaro, Marlon. Linares, hermano Linares, no ha dicho nada, hermano. ¿Será que está cocinando? Sí. Bueno, si no hay otro comentario, hermanitos, damos por terminada la reunión, hermano Agustín. Bueno, y Daniel, si quiere decir algo, Daniel Afonso. Ajá, vamos a ver, Daniel, saca los trapitos al sol. No, bueno, yo puedo decir que yo siempre he sido un hijo muy tranquilo, siempre he sido un hijo muy obediente, nunca he dado dolores de cabeza,
Nunca he dado problemas, preocupaciones. No, mentira, no, nada. Siento que mi papá era fastidioso, pero fastidioso como todo papá. Pues papá que no es fastidioso no es papá, o sea, es como normal, creo yo. Pero el resto no, normal, no. O sea, no tendría ningún problema, pues no tengo ningún problema. Siempre tuve mi etapa de rebeldía, pero bueno, sabes que siempre para ser viejo y sabio, primero tienes que ser joven y estúpido, pues. Es como parte de la vida, pues como el proceso inevitable. Pero el resto no. Pero sí, está el estudio chévere, todo bastante bien. Amén, hermanito. Y ya, eso es Bueno, todo mi participación. muy bien. Gracias. Bueno, amados Espera que hermanos, tenga los tuyos, Daniel, espera que tenga los tuyos. Sí, por eso. Ojalá Dios permita podamos verlos. Mi papá siempre me decía, cuando tengas tus hijos entenderás. Estoy esperando, vamos a ver. Cuando llegue el momento veré. Lo que me preocupa de eso es que llegue el momento y no me acuerdo de qué es lo que tenía que enterarme. Se me olvida y qué es lo que yo tenía No, que entender. tranquilo que ellos te van a hacer acordar. Tranquilito, papá. Aquí no hay nadie que te pueda, sino ellos mismos. Ah, sí, ya sé. Lo digo echando broma. Está bien. Hermana Inés, está calladita. Hermana Inés como que se quedó dormida. Bueno, hermano, yo creo que con esto, ¿qué hora son ya? Son las 9. Son las, bueno, 9:25. Son las 10:25 en España, 4:25 en Venezuela, ¿no? Pero, hermano querido, creo que ya podemos dejarlo por hoy, el estudio. Creo que vamos a continuar. Sí, 4:25. Por acá veo Zulay Piña. ¿Quién es Zulay Piña? Ese es el papá del hermano querido. Mamá y mi papá. Ah, ok. Bueno, si el hermano Pedro, papá quiere comentar algo, sería muy interesante que nos hablara de Pedro hijo. Un compromiso ahorita. Okay. Y que me voy, dice Pedro, me voy. No, mentira. No, si quiere hacer un comentario, está libre de hacerlo, no hay problema. Si no, bueno, pasamos a una oración final para terminar esta reunión y continuamos entonces el próximo lunes. Mañana tenemos reunión con el hermano Pedro Sánchez de Chile, a la misma hora, por el mismo canal.